Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy les traigo un video sobre músculos suboccipitales. Antes de comenzar con el video quería aclarar que los músculos suboccipitales son aquellos que se encuentran debajo del occipital y profundos a lo que es el músculo semiespinoso de la cabeza. Corresponden a los músculos propios del dorso. Son 4. Vamos a comenzar por el orden que están en la imagen, por este, que es el número 1, que es el músculo recto posterior mayor de la cabeza. Se va a insertar desde la apófisis espinosa de la vértebra cervical C2, o también conocida como axis, y se va a insertar en la parte lateral de la línea nucal inferior. El número 2 es el recto posterior menor de la cabeza. Va a ir desde el tubérculo posterior del atlas o vértebra cervical 1 o C1, también lo pueden encontrar. Recuerden que el atlas no tiene una apófisis espinosa, sino que tiene un tubérculo posterior. Y desde ahí se va a insertar en el extremo medial de la línea nucal inferior. Después tenemos al oblicuo superior de la cabeza. Este se va a insertar desde la apófisis transversa del atlas hasta un poco por encima de la inserción de lo que era el recto posterior mayor de la cabeza. El cuarto músculo es el oblicuo inferior de la cabeza. Se inserta desde la apófisis espinosa del axis hasta la apófisis transversa del atlas. Estos tres músculos, tanto el recto mayor posterior de la cabeza, el oblicuo inferior y el oblicuo superior, van a formar lo que se llama triángulo suboccipital. Algo que no aclaré al comienzo de esta imagen es que esto es una vista posterior de la región cervical y nucal. ¿Cómo sabemos que es una vista posterior? Porque tenemos, por un lado, al occipital, tenemos a ambas protuberancias occipitales, y lo que más nos da a entender que es una vista posterior son las apófisis espinosas, y en el caso del atlas, el tubérculo posterior. Recuerden que las vértebras cervicales tienen sus apófisis espinosas bifurcadas, es decir que está dividida, la punta está dividida a la mitad. Vamos a tener un extremo y otro extremo. ¿Qué es lo que tenemos que saber del triángulo occipital? Se suele preguntar qué estructura atraviesa este triángulo. Y eso va a ser el nervio suboccipital, que es un ramo dorsal del nervio espinal C1 o el primer nervio cervical. En la profundidad se va a ver pasar a la arteria vertebral y a la vena vertebral, pero recuerden que estos elementos no atraviesan el triángulo. Lo vemos pasar en la profundidad, pero no atraviesan. Recuerden que tanto la arteria vertebral como la vena vertebral están dentro del foramen transverso, que es parte de la vértebra cervical. O sea, tenemos foramen transverso desde la sexta vértebra cervical hasta la primera. Ya después de la primera pega una vuelta e ingresa directamente al foramen magno. Después, superficial al triángulo suboccipital, vamos a tener el nervio occipital mayor, que es un ramo dorsal del segundo nervio cervical. En este dibujo podemos ver bien todo lo que les dije hasta ahora. Primero, este músculo que está recortado acá, que se hizo un corte para poder apreciar los músculos suboccipitales, es el semiespinoso de la cabeza que se los mencioné a comienzo del video. Es decir que este músculo es más superficial que estos músculos suboccipitales. A su vez, acá vemos al músculo trapecio,
que significa que es más superficial que el semiespinoso de la cabeza y a su vez es más superficial que los músculos suboccipitales. Eso es para tener en cuenta qué tan profundo son estos músculos. Después, acá, de este lado se ve mejor, tenemos el músculo recto posterior de la cabeza. Recuerden que es importante que aclaren que es el recto posterior de la cabeza, ya sea el menor o el mayor, porque hacia anterior vamos a tener lo que es el recto lateral y también vamos a tener recto anterior mayor y recto anterior menor. Por eso es importante que aclaren. Acá tenemos al recto posterior mayor de la cabeza. Tenemos el oblicuo inferior y el oblicuo superior. Acá tenemos el triángulo suboccipital. Atravesando al triángulo suboccipital, el nervio suboccipital, en la profundidad se ve pasar a la arteria vertebral, que es esta por acá. Recuerden, la arteria vertebral va por los forámenes transversos cervicales, no atraviesan este triángulo. Y superficial al triángulo vamos a tener al nervio occipital mayor. Acá podemos apreciar las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, en especial esta es la número 2, C2 o axis. El tubérculo posterior del atlas no se llega a ver en este dibujo. Y acá tenemos lo que es la línea nucal inferior. En este preparado podemos ver bien y más realista lo que son estos músculos. Este de acá, de forma triangular, donde su base se inserta en la cara medial de la línea nucal inferior, es el músculo recto posterior menor. ¿Ok? Como sabemos que se inserta en el tubérculo posterior del atlas, podemos deducir que este es el atlas o su tubérculo posterior. Acá tenemos al recto posterior mayor, acá tenemos al oblicuo inferior y al oblicuo superior. Recuerden que el oblicuo superior se inserta por encima de la inserción del recto mayor posterior de la cabeza. Es decir, esta es la línea nucal inferior. En la parte medial tenemos al recto menor posterior de la cabeza y acá tenemos al recto mayor posterior de la cabeza y por encima se inserta el oblicuo superior. Esto pintado acá de color celeste es la vena vertebral y esto de acá lo más probable es que sea la arteria vertebral. Acá ya pegó la vuelta y se está dirigiendo hacia el foramen magno. No lo podemos ver porque tendríamos el arco posterior del atlas y también tendríamos ligamentos y estos músculos que no nos permiten ver cómo ingresa el foramen magno. Si dijimos que acá estaba el tubérculo posterior del atlas y este es el arco posterior del atlas, este necesariamente tiene que ser la apófisis espinosa del axis o la vértebra C2. Con respecto a la biomecánica de estos músculos, vamos a tener que si se produce una contracción bilateral, es decir, que ambos músculos se contraen al mismo tiempo, ambos músculos quiero decir, tanto la porción derecha como izquierda, porque recuerden, tenemos un triángulo suboccipital del lado derecho y otro del lado izquierdo. Si se produce esa contracción bilateral, vamos a tener una extensión de la cabeza. Ahora, si la contracción es unilateral quiere decir que solo de un lado, supongamos que es el derecho, el efecto que va a producir es una rotación hacia el mismo lado que se produjo esa contracción. ¿Qué quiere decir esto? Es que si se contraen los músculos del lado derecho, la rotación de la cabeza va a ser hacia el lado derecho. Y bueno, hasta acá llegamos, espero que este video les haya sido de utilidad y cualquier duda sobre anatomía, sea sobre este tema o cualquier otro, me pueden mandar un mail que se los dejo en la descripción o escribirme al Instagram o dejarme algún comentario.